Dice la palabra que hay un propósito en nosotros. Fuimos creados con ese propósito, que está de alguna manera enfocado desde dos áreas. Por un lado, es nosotros hacia Dios. Y la palabra dice que hemos sido creados para darle gloria, honra y alabanza al Señor. Por otra parte, dice la palabra que tenemos una misión que cumplir y es la extensión del reino. Es la posibilidad de que otros puedan conocer a Jesucristo a través de nuestro testimonio. Así que hacemos muy bien en darle gloria, honra y alabanza al Señor, pero también debemos predicar la palabra de Dios, contarle a otro las buenas nuevas. No hace falta hacer un curso de teología, ni mucho menos. Tenemos que contarle a los demás lo bien que nos está yendo en el Señor, cuántas bendiciones hemos tenido y todo lo que el Señor ha prometido para aquellos que le siguen. Amén. ¿Cuántos de ustedes... Bueno, yo sé que ustedes no miran televisión, son gente de estar leyendo la Biblia, orando, pero yo estuve mirando televisión y estaba viendo un programa que me llamó la atención, que es un programa de recuperación, especialmente recuperación de vehículos. Es de Estados Unidos. Allí, entonces, cuando hay alguien que es deudor, no ha pagado las cuotas de su vehículo, hay una empresa que es particular, que se dedica justamente a recuperar. Se llama recuperación extrema. ¿Alguien lo vio? Y en este programa que alguien me dijo, sí, por acá, así que ya somos dos que lo estuvimos mirando. 3. ¿Alguien más lo vio? 4. Bien, el pastor le enseña a mirar la tele a la gente. Bien. Entonces, pero vamos a sacar una enseñanza de todo lo que vemos. Si vamos a estar ahí paviando 40 minutos, 1 hora, vamos a sacar una enseñanza. Amén. Y bueno, yo pensaba, ¿no? Bueno, por supuesto que allá la legislación es otra y una empresa particular se postula para eso y de alguna manera obtiene el respaldo legal para poder hacer eso legalmente. Allá todavía corre aún el tema de las recompensas, ¿no? Nosotros salimos al barrio, juntamos recompensa que da miedo, ¿no? Pero uno presenta a un delincuente y tiene un costo, recibe la recompensa. Allá en Estados Unidos funciona así la cosa. Ahora, acá no, y por eso por ahí es difícil de entender, y uno dice, pero pobre tipo, capaz que no pudo pagar, etcétera, etcétera. Pero seguramente hubieron algunas advertencias y pasa esto. Y la idea de mencionar este programa es simplemente que vamos a hablar hoy de recuperación y lo vamos a enfocar desde el lado espiritual. Faltan pocos días para que termine el año y hemos perdido algunas cosas, hemos dejado atrás otras, a algunos se les desvanecieron sueños, algunos han perdido la ilusión en cierto sentido y lo que quisiera a través de esta palabra es que podamos hacer el último esfuerzo. Estuvimos hablando de los últimos 23 días la semana pasada y hoy vamos a redoblar y vamos a todavía insistir más con no solamente hacer lo que no habíamos hecho, sino que también ahora ir en busca de lo que hemos perdido. Así que todo lo que durante este año y los años anteriores hemos perdido, el Señor lo puede retribuir en este mismo día. Así lo creo yo. Aleluya. Así que el Señor, que conoce muy bien estos términos de días y años y aún los maneja y nos enseña a nosotros que para Él un día son como 1000 años nuestros. Entonces nosotros podemos entender que cuando pasamos las cosas a las manos del Señor, los tiempos empiezan a ser trastocados de una forma sobrenatural. Cuando yo quiero manejar las cosas de acuerdo a mis tiempos y bajo mi naturaleza, voy a tener el alcance que me permitan mis fuerzas. Ahora, cuando yo pongo las cosas en manos del Señor es cuando se aceleran los tiempos. Ahí están los solteros y las solteras que por mucho tiempo hicieron el esfuerzo, se peinan, se ponen coquetos, hacen lo suyo, pero parece que no llega nunca. Un día deciden orar, presentan esto delante del Señor, alguien se les acerca, ¿qué tal? ¿No? Entonces, y se inicia ahí un proyecto, un sueño, una relación. Así que creo que no queda bien que se peine la ceja el que vino, pero usted siga orando que Dios lo va a completar. Así, lo que estamos diciendo entonces es que es una cuestión
de poner las cosas en las manos de Dios. Lo que con mi negocio, con mi ingenio, con mi capacidad, el esfuerzo que puse dentro de mi trabajo, lo competitivo que fui y todo lo que hice, que no está mal hacer, ahora cuando lo pongo en manos del Señor la cosa pasa a ser diferente. Pero yo quiero hablar no solamente de aquello que no alcancé porque no me daban las fuerzas, porque no pude, sino que quiero hablar de aquello que me fue arrebatado, no lo que yo perdí, porque hay cosas que nosotros perdemos. ¿Cuántos están conscientes de esto? Cuando yo me quedo un ratito más en un lugar, en especial en la cama, o me quedo sentado, o tomo la decisión de simplemente ese día no hacer, yo he perdido, salí perdiendo. Tampoco no es que yo voy a ganar, la Biblia me alienta sobre esto y me dice que no es de los ligeros la carrera, no es porque yo esté corriendo todo el día que yo voy a tener beneficio, pero se trata de ser diligentes. La Biblia tiene promesa sobre la mano diligente. Entonces, la idea es simplemente esta, que yo sea diligente y que luego lo demás lo ponga en manos del Señor. Pero si yo hago las cosas mal, yo lo que voy haciendo es cosechando el fruto de lo que yo voy haciendo mal. ¿Qué quiero decir? Si yo le pido al Señor que me provea, que abra la ventana de los cielos, cumplo fielmente con diezmar, soy diligente a la hora de trabajar, pero mis ganancias las gasto en vicios, mis ganancias se escapan detrás de fornicación, detrás de consumir cosas que no corresponden. Si mis ganancias están desviadas, estoy en problema. Porque lo que en un momento consagré al Señor, para que el Señor produzca a través de estos frutos en abundancia, ahora yo le cambio el destino y lo consagro a otro lugar. Y entonces es que yo tengo que pedirle al Señor que así como me dio gracia para obtenerla, me dé gracia para administrarla. Porque somos muy peligrosos con plata. Decirle al que está al lado, sos peligroso con plata. Es una cuestión de ceros. Uno va agregando cero y se va poniendo cada vez más peligroso hasta el punto de mono con navaja más o menos. Pero la idea es esta. Uno dice, a mí 100.000 pesos no me van a cambiar la personalidad. 1.000.000 tampoco. 10 millones tampoco. 100, ¿cuántos creen que 100 les cambia la personalidad? Mira que hay que cuidarlo, los 100. Vienen esos amigos interesados que vienen por tu dinero. Tu familia que no te saludaba, ahora todos te saludan. Tenemos que poner alarma por si nos roban. Tenemos que encerrarnos. No podemos ir de vacaciones a las Toninas, ¿no? Tenemos que viajar a otros países, ¿no? Empezamos como a tener un giro. Y ya 200 millones, 200.000, 300.000, 400, 1.000.000, 2 millones, 3, 4, 10. No sigo porque no sé ni cómo contarlo, ¿no? Pero es mucho y nos cambia. Ahora, yo le pido al Señor que abra la ventana de los cielos. Cumplo fielmente con lo que Él me dice, y Él me dice que Él se va a encargar de reprender al devorador por mí y que Él va a abrir la ventana de los cielos y yo soy capaz de todo lo que es de Él y me lo dio a mí, separo un 10, que es el diezmo, y se lo doy. Y entonces me quedo tranquilo en esto. Pero el Señor, que en todo tiempo me ministra y estoy bajo su cuidado, sabe hasta dónde va a abrir la ventana de los cielos, porque Él está esperando mi grado de madurez. Por lo que entendí que si yo, para obtener ganancias, para poder ser administrador de cosas grandes, tengo que estar maduros, estar inmaduro me lleva a ser alguien que despilfarra, alguien que hace mal las cosas. Por eso es que muchas cosas de las que hemos perdido, las hemos perdido porque hemos tomado malas decisiones, o porque hacemos las cosas enojados, o porque hacemos las cosas simplemente porque otro las hace, porque tomamos recetas de otros, porque decimos a todos le va bien con la cancha de pádel, yo también me pongo una pollería porque todos se ponen una pollería, y así voy copiando cosas y no estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Yo entiendo
que todos los que trabajan 20 horas por día ganan plata, entonces yo quiero trabajar 22 y no puedo ni siquiera dormir las horas necesarias, por lo que me enfermo, tengo dificultades, problemas familiares. Hice todo el esfuerzo por mi familia, entre comillas, pero cuando llega el momento de recibir ese premio por todo lo que dicen, ya no tengo familia, entonces estoy con problemas. Yo tengo que pedirle a Dios que me dé la guía en todo sentido. Y quiero hablar entonces de aquello que he perdido a pesar de hacer las cosas bien. Lo que perdí por hacer las cosas mal. Mirá, Zulma decía, orá. Hoy cuando hablaba, decía, orá, tenemos que orar. Vení el jueves, vení el viernes, vení a las 6 de la mañana, vení a las 9 de la noche. ¿Querés que oremos por teléfono? Falta que diga, te acompañamos. Tenés que orar. Hay que orar. Entonces, lo que vos no obtuviste, porque no orás, no venga a pedir oraciones, a decir, orá para que todo me vaya bien, para que esto. Vos lo que podés decir es, acompañame en oración. Estoy orando por tal situación, prendete conmigo, acompañame en esta oración. Y seguramente Dios va a respaldar. Ahora, lo que yo perdí por no orar, lo que yo perdí por desobediente, las limitaciones que me produce el pecado. Si yo peco, la paga del pecado es... No hay mucha vuelta para esto. Viene una maldición, yo te lo voy a dar, una maldición en un 147 por Boulevard Buenos Aires a 130, ¿no? Y yo voy a cruzar la calle. Y viene la maldición con todo. Y yo estoy en el semáforo. Y se pone roja la luz. Y yo sigo. ¿Qué va a pasar? La maldición te partió al medio. La maldición fue a vos porque vos estabas en desobediencia. Estabas cerrando. ¿Qué es lo que haces cuando desobedeces? Cuando no te importa nada, cuando no estás sujeto a nada, cuando haces... ¿Qué haces? ¿Estás diciendo maldiciones? Vengan, acá estoy. Y la llamás. Ahora, cuando vos estás en obediencia, dice la Biblia que Él se encarga de guardarte. Hay confesiones de la palabra que dice que Él es escudo alrededor de mí. Él se encarga de hacer las cosas. Ya no es tu batalla. Y vos sos libre de todo aquello que es enviado en contra tuyo. Y más si andás floreando por ahí diciendo que sos hermano, que sos evangélico, que el que está en vos es mayor que el que está allá, y salías a torear, y después resulta que el que estaba en vos estaba el domingo nada más. Y después tenemos lucha que no es contra carne ni sangre, es contra huestes espirituales de maldad. Amén. Mire, hay mucho instrumento del diablo. ¿Cuántos creen que hay mucho? Y laburan, Zulma creo que lo mencionó, y estamos orando porque yo no quiero ni un templo en Esteban de Echeverría, en Lomas de Zamora, Ezeiza, no quiero ningún templo, umbanda, agorero, no quiero curandero, no quiero, en el nombre de Jesús yo decreto que se van todos. Amén. Ahora, tengo que continuar esta oración y se van a ir. Porque este es suelo bendito, porque para eso está la iglesia de Jesucristo, para declarar que esta es tierra bendita, tierra de bendición. Amén. Entonces, pero resulta que yo paso los martes y no, me salió un indio del oeste, ¿no? Pero están ahí, meta bombo, y después no sé si están otros más, y la puerta está abierta, y uno se para, y bueno, y están caracterizados, disfrazados, y hasta genera cierto rechazo. No miedo, porque es un gaucho igual que nosotros, nada más que está más confundido. Y el problema es que detrás de eso está todo lo que respalda a lo demás. Nosotros pasábamos por el templo que está ahí en Bahía Blanca. Si usted quiere visitarlo un día, echarle una horadita cuando pasa, está Bahía Blanca al 400. Entonces, cuando pasamos por ahí, damos la vuelta por Camino de Cintura, están los chichis, los chichos, los chichones, están todos juntos ahí. Y están todos parados entangados, ellos ahí, saludando a todo lo que pasan, haciendo su labor. Entonces, hay un espíritu inmundo, por ahí uno conoce, pero ese espíritu inmundo, le ponemos nombre porque es un nombre, un pombayira que sale de un lugar y trabaja y ejerce sobre una zona, y hay toda una serie de cautivos
están los siervos de Satanás y están los cautivos. Los cautivos son... Y sale, se puso de novio enseguida. Esos son los cautivos. ¿Y cuántos cautivos que hay? Los que vivimos cerca de Camino de Cintura conocemos. Acá hay varios que vivimos cerca. Y encima a veces algún cautivo conocido también. Así que tenemos un gran problema con los cautivos y tenemos que orar para que se corte todo esto en el nombre. Porque eso está deshaciendo hogares, hay transmisión de enfermedades, hay grandes problemas a través de esto. Hay mucho detrás de todo esto, que está oculto como todo lo que hace el diablo y trae consecuencias. Ahora, es una cuestión de elección y el que elige pecar de propio gusto ha quedado fuera del resguardo. Lo que yo quiero hablar no es de esto. Y vuelvo a decir, podríamos seguir toda la noche diciendo por cuánto podemos cosechar consecuencias. Pero yo estoy hablando ahora de otra cosa. Estoy hablando de cosas como las que le pasaron a Job. Varón justo, el único, pero reconocido por Dios. A veces hasta injusto el cuadro. Viene Satanás, justo él, enemigo. Se para frente a Dios y dice, ¿por qué no le faltó nada? Y empieza una conversación con Dios. Y porque nunca le quitaste esto ni le quitaste otro, si no vas a ver cómo te maldice. Y Dios empieza un trato sobre la vida. Y en ese trato pierde todo. Casi al punto de perder la vida. Pero la vida no la pierde porque Dios dice que eso no iba a perder. Otros casos, como el de Sansón, que sus debilidades y su carnalidad los llevó a jugar y a confiarse hasta el punto de permitir algunas cosas que lo llevaron a ser despojado de absolutamente todo. Y por gracia, el Señor en el último momento le retribuyó, le devolvió parte de la fuerza, la autoridad, la unción que tenía para que entonces pueda llevar adelante su proeza y con esto quedar registrado ahí en el libro de Hebreos, que todos conocemos como aparte de todos estos líderes que participan de la galería de la fe. Pero solo así. Ahora, hay otros casos, y esta es la idea de compartir ahora, donde las cosas no se hicieron tan mal, sin embargo, aparece el balde de agua fría, algo inesperado. Hasta este momento todos nosotros estamos llegando a fin de año y comenzamos a hacer un pequeño balance y en ese balance hacemos un análisis y ahí donde vamos a determinar lo que meditábamos la semana pasada, ¿no? Cuántas cosas pude hacer hasta ahora, cuántas cosas alcancé, cuántas cosas no alcancé y cuánto tiempo me queda y ver si lo puedo hacer. Tengo que tomar una decisión. Si mi decisión es lamentarme por lo que no hice, estoy en problemas. Si mi decisión es poner todo esto en manos del Señor y comenzar a hacer, posiblemente pueda ir en busca de algo más para este año. Pero principalmente si yo otra vez me pongo en manos del Señor, voy a poder entonces no solamente tomar decisiones, sino obtener el respaldo de Dios. Hay un versículo que está en Juan, capítulo 11, versículo 40. Dice así: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Dijo Jesús así: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Decirle que está al lado: si crees, verás la gloria de Dios. Jesús suelta esta palabra en un momento muy especial, en un momento cúlmine de la historia bíblica, en un testimonio tremendo con respecto a lo que iba a pasar. Mire, alguien había muerto, habían pasado 3 días, su cuerpo ya estaba putrefacto, salía olor de la tumba. Y en medio de todo esto aparece ahí el comentario. Alguien dice en su corazón: ya está muerto. Pasaron varios días. Empieza a generarse una expectativa. Algunos en busca del primer ridículo que iba a hacer Jesús. Algunos incrédulos querían de alguna manera
poder sacarle en cara a aquellos que los habían invitado a creer que tanto no se puede esperar de él. Y en ese momento el Señor suelta estas palabras. Y cuando suelta estas palabras, todos conocemos, sucedió un milagro. ¿Amén? Sucedió el gran milagro. Jesús suelta unas palabras con los íntimos. Pero dirigiéndose a Dios, también Él le dice al Señor que le agrada en su corazón que Dios lo haya escuchado. Y le agradece por haberlo oído. Este asunto pone de alguna manera en situación y nos hace entender que debemos estar seguros de que hemos sido escuchados, que nuestra oración tiene que ser escuchada. Nosotros no podemos tirar como un trámite nada más la oración. Entonces, Él dice que es escuchado y a su vez habla de la fe de los que lo rodeaban. Y dice, lo he dicho por los que están alrededor. Pero luego de esto, Él llama a Lázaro a salir fuera de ese lugar. Y todos ya conocen el relato. Lázaro resucitó, salió de ese sitio. Hubo algunos trámites que hacer con sus vendajes, etc. Pero el milagro fue llevado a cabo. Quiero decir entonces que contra todo pronóstico, el Jesús que resucitó un muerto de 3 días de fallecido es el mismo que está aquí en esta noche. Y es el que va a hacer milagros tan importantes y tan grandes y contra todo pronóstico como en aquella ocasión, hoy también. Así que no importa lo imposible que parezca la situación que estás viviendo, cree que el Señor lo puede hacer. Dice entonces Jesús de sus propios labios, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Se trata entonces de creer, decirle al que está al lado, hay que creer. Hoy entonces podemos tener un día de victoria y esto va a depender de la posibilidad que tenemos de creer. La idea entonces es que antes de tener la lectura del pasaje que vamos a compartir, podamos simplemente mirar qué cosas nos están faltando, qué cosas no están aquí al lado nuestro, con nosotros, qué cosas materiales. Todos hemos tenido experiencia de perder algo, todos. Algunos momentos más difíciles, otros los llevaron de otra manera, pero yo mismo podría decirle simplemente como testimonio que yo he perdido cosas materiales, me han faltado cosas materiales, he sido defraudado, traicionado, me ha ido mal, he también despedido a mi papá con mucho dolor hace ya unos cuantos años, pero el tiempo cubrió un poco, pero el dolor está acá, lo sigo extrañando y sabe, esa despedida, esas cuestiones nos marcan y todos hemos tenido una experiencia así. Ahora, no por esto tenemos que tomar nuestra vida como una vida de gente que pierde siempre. Hay cosas que naturalmente y porque Dios así lo determinó las perdimos, pero hay otras cosas por las que tenemos que pelear. Decirle al que está al lado, tenemos que pelear. Así que entonces vamos a leer un pasaje que seguramente nos va a alentar. Verdaderamente la palabra nos ministra en sí misma y por eso es que la vamos a leer completo, el capítulo 30 de Primera de Samuel hasta el versículo 20 más o menos. Y luego vamos a compartir algo sobre eso para que luego estemos orando y haciendo nuestro reclamo. Porque la idea de esta prédica es, y le puse como nombre, Operación Recuperación. La idea es que comprendamos que hay cosas que recuperar y esto de recuperar corre por cuenta nuestra. Decirle que está al lado, vamos a recuperar. Dice así entonces la palabra. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag. Habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada,
y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Beor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues de aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaran sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayendo todo delante, decían: este es el botín de David. Palabra del Señor nos instruye. Y por supuesto que esto tenemos que pasarlo por la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, y es la posibilidad de pasar todo esto por el Evangelio. Y así vamos a hacerlo, entendiendo que en este caso nuestra batalla es una batalla espiritual. Amén. Mire, comienza el versículo 1 hablando de Siclag. Esto es medida buena. Eso es lo que significa este nombre. Pareciera que aquel que está en la medida buena también significa medida abundante. ¿Saben? Lo que estamos diciendo entonces es que aquel que la está pasando bien, que está parado en el lugar de pasarla bien, aquel que está sostenido, aquel que tiene, parecería que no está listo para recibir un impacto de este tipo. Un impacto que lo estaba desposeyendo, le estaba quitando todo lo que tenía.
¿Recuerdan ustedes el paisaje? El paisaje es asolador. En ese lugar donde parecía que estaba todo, que la medida era buena, que había lo suficiente para todos los que estaban allí, el paisaje era asolador. Dice que ese lugar estaba asolado e incendiado. No había quedado nada, sin contar también la ausencia de aquellos seres queridos. Dice el versículo 2, llevaron cautivas sus mujeres y a todos los de allí. Y sabe, cuando pasa esto, uno comienza a preguntarse primeramente, ¿por qué de todos me vino a tocar a mí? Lo segundo que uno se pregunta es, ¿qué habré hecho? Porque alguien nos ha instruido, nos ha dicho, bueno, en algún momento tenés que preguntarle, ¿para qué es esto? ¿Qué tenés que dejar? ¿Qué tenés que cambiar? Y entonces empezamos a preguntar, ¿qué habré hecho? David venía de pelear una batalla. David venía de levantarse contra el enemigo. Y parecería casi injusto que ahora esté sucediendo esto. Cuando pasó esto, lo que él estaba viendo, el panorama que él veía, no era lo que él esperaba. Él esperaba gente que lo reciba con gritos de júbilo, con victoria, que de alguna manera suelte sobre ellos el gozo y el placer de acompañarlos como vencedores, como gente que ya había mostrado que eran bravos para la batalla. Ahora, cuando llegan a ese lugar y ven todo esto, y en ese lugar donde la medida era buena, veían todo asolado e incendiado, y se habían llevado cautivo a mujeres y a los niños y a todos los que había allí. Ahora, sabemos bien que Dios no es alguien que permite estos sucesos simplemente por el gusto de hacerlo, sino que siempre tiene como una alternativa preparada, y es la alternativa de bendecirnos. Dios es un Dios de bendición. Dios es Dios de bendición. Así que el Señor lo que quiere hacer siempre es retribuir y multiplicar, pero a veces a través de algunas circunstancias permite enseñanza y prepara nuestro corazón y nos lleva a un mayor desarrollo. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Mire, versículo 3 de alguna manera describe por completo la cosa y dice, vino pues David con los suyos, dice así, vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. El panorama entonces era desolador. Ahora, hay una verdad espiritual detrás de todo esto. Sus dos mujeres tenían un nombre que tenían connotación espiritual. El nombre de las dos mujeres tenían un significado que es importante. Ayobán, entonces, significa Dios Padre es deleitoso. ¿Escuchás lo que te digo? Dios Padre es deleitoso. Y Abigail significa alegría. Había dos cosas que estaban faltando en ese lugar. Había dolor por la escasez material, había dolor por los afectos, pero se habían robado la presencia deleitosa del Padre. Y se habían robado la alegría. Y ¿saben? El diablo, nuestro enemigo común, trabaja de esta manera. Nos golpea y nos golpea con el fin de terminar quitándonos la deleitosa presencia de Dios y la alegría. Cuando logra quitar esto es cuando Él tiene su batalla ganada. Fíjese cómo el Señor tuvo que intervenir en esto a través del pedido de David. Ustedes me van a seguir y van a ver que la situación llegó al peor de los puntos. Cuando pasan cosas como estas, cuando la misma alegría desaparece, cuando lo que pasa en el corazón de las personas es tan grave, cuando la angustia invade de esta manera, el dolor no nos permite actuar de la manera que deberíamos. Por eso es que todos los que sufrimos pérdidas y todos los que sufrimos pérdidas inesperadas y todos los que, por ejemplo, en este año no hemos alcanzado sueños, no hemos cumplido metas, no hemos podido llevar adelante proyectos y nos hemos esforzado y hemos tratado y por ahí la cosa no ha redondeado, hemos sentido que alguien nos robó algo. Algunos de nosotros para este año teníamos pensado y determinado cosas grandes y sin embargo en algún momento podemos encontrar que todavía no lo hemos alcanzado y llega el momento donde determinamos alguien nos está robando algo. ¿Amén? ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Así que entonces llega el momento donde David, después de hacer esa mirada panorámica, descubre que sus esposas no están. La connotación de esto es que Dios Padre deleitoso ya no está y la alegría ya no está. Versículo 4 nos relata lo que estaba pasando. Entonces David y la gente que con él estaba, dice, alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron fuerzas para llorar. Este versículo es muy usado para predicaciones temáticas que hablan de llorar y mencionan la posibilidad de ser libres en el momento de expresar el sentimiento que hay en nuestro corazón y en especial cuando hay quebranto y cuando hay dolor. Amén. Dígame amén fuerte, así yo me doy cuenta que me está siguiendo. Aleluya. Así que llega el momento entonces que estos grandulones, estos valientes que venían de arrasar en varias guerras, deciden juntos levantar su voz y llorar hasta quedarse sin fuerza. Y sabe, yo quiero que usted me acompañe en esto y podamos entrar en ese paisaje. Todo quemado, todo desolado, ni un ser querido, quizás una prenda, quizás un juguete de alguno de los niños, y todos los valientes ahí. Y uno mira al otro con sus ojos muy brillosos, otro no puede retener una lágrima que cae, el otro con su boca temblorosa comienza a querer hablar y no hace más que soltar alaridos, y todos levantan su voz y todos terminan llorando. Y ¿sabe? Yo aprendía de este versículo que la palabra del Señor se hace realidad, no solamente cuando estamos ministrando compañía, sino que también cuando somos parte de un asunto. Y todos lloraron con el que lloraba. Algunos podrían haber soportado la situación de una forma más estoica. Algunos tendrían proyectos de salir adelante. Algunos entendieron que sobre esto podían edificar otra cosa. Y otros creían que todo estaba terminado. Pero al fin todos estaban llorando. Todos estaban quebrantados en su corazón. Dice entonces este versículo 4 que todos lloraron hasta que le faltaron las fuerzas aún para llorar. Y entonces entramos en el versículo 6 y el versículo 6 comienza a enseñarnos qué es lo que pasa cuando nos invade la angustia. Dice el versículo 6, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y mire, de alguna manera sacamos una enseñanza y lo que nos dice la palabra es que ante un momento de angustia, un momento de angustia de este tipo, lo que sucede en el corazón del hombre puede ser algo muy fuerte y muy difícil como lo que pasó en el corazón de todos los hombres que estaban allí. Y dice que pensaron en apedrear al que hasta ese momento era su líder, por la amargura que había en su alma. ¿Sabe? Cuando hay amargura, uno comienza a darle el gobierno a la carne. Por eso es que gente que se amarga se pone violenta. Por eso es que gente que se amarga hace lo que nunca jamás había hecho y termina metido en el medio de un grupo de gente que va a romper vidrieras y que se quiere apoderar de cosas. Porque hay gente que está guiada, hay gente que tiene un corazón dispuesto a delinquir, pero también en medio de toda esta movida hay gente que está herida, gente que está lastimada, que tiene amargura y que recibe ese brote de violencia y aún hace cosas que van en contra de sí mismo. Porque si algo le faltaba a esos 600, después de haber perdido todo lo material, después de haber perdido todos los afectos a sus mujeres y a sus hijos, era apedrear a su líder. Lo único que le faltaba para quedar realmente en la ruina era matar a su líder. Pero sin embargo se levantaron contra su líder. Y ¿sabe? Trayendo esto a nuestras vidas, tenemos que entender que este proceso se repite.
Nuestra carne vuelve a repetir los mismos errores desde el principio, si no para nosotros hubiese sido fácil. El hombre fue creado, la mujer fue puesta junto a él, tomaron la decisión de desobedecer al Señor y en esa desobediencia cayó maldición sobre toda la humanidad. Ya está aprendido. ¿Cómo después de semejante ejemplo yo voy a desobedecerle a Dios? Sin embargo, el hombre y la mujer, todos nosotros, volvemos a desobedecerle a Dios. Y entonces, esa desobediencia muchas veces está unida a este tipo de expresiones. Cuando alguien pasa por una situación de dolor, se levanta contra sí mismo y comienza a hacerle daño a lo poco que le queda. Y esto pasa en el seno familiar, y esto pasa en el grupo de amistades, en la iglesia. ¿Qué mejor que apedrear a un líder si las cosas no me están yendo bien? ¿Qué mejor que agarrármela con el pastor? ¿Qué mejor que agarrármela con aquel que me está visitando? Encima que me vino a visitar, me acompaña, me trae una palabra, cuando llega yo me despacho y le digo todo lo mal que la estoy pasando y cuando me duele. Porque es una actitud errónea que fluye de nuestra carne. Así que entonces, por un lado, la angustia en el alma produce esto, intenciones de apedrear y dañar lo poco que nos queda. Pero por otro lado, de la angustia, también podemos salir hacia otro lado, y es hacer lo que hizo David. Y dice la palabra en este mismo versículo, que David se fortaleció en el Señor. ¿En quién se fortaleció? En el Señor. Así que, ante una situación difícil, con amarguras de alma, nosotros fuimos enseñados por la palabra. Podemos levantarnos contra alguien, podemos tener intenciones. Y mire que cuando yo estoy hablando de piedras, trajimos todo a nuestro contexto. Y entonces estamos hablando de que todo lo que era terrenal y todo lo que era carnal lo podemos llevar a lo espiritual. Y entonces yo te puedo decir que piedras también pueden ser acusaciones, como aquellas acusaciones que llegaron frente a Jesús cuando estaba allí delante de ellos esa mujer que había sido encontrada en adulterio. Y todos los que traían acusaciones soltaron sus piedras, símbolo de sus acusaciones. Y entonces Jesús, en una enseñanza tan sencilla, les dijo a ellos que si había alguno que sea capaz de estar libre de pecado, tire esa primera acusación, esa primera piedra. Terminado el evento, nadie pudo hacerlo y Jesús le dijo a esta mujer, nadie te acusa, ni aún yo. Las piedras pueden ser acusaciones, pero las piedras también pueden ser condicionamientos, pueden ser críticas. ¿Cuántas piedras podemos tener encima? ¿Cuántas piedras podemos estar dispuestos a soltar simplemente porque hay angustia, hay dolor en nuestra alma? Quizás hoy sea un buen momento para simplemente soltar esas piedras. Amén. Versículo 7 y versículo 8 nos van a guiar a los pasos que dio justamente David. Versículo 7 comienza diciendo, dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Cuando David hizo esto, lo que estuvo haciendo fue tomar una actitud sacerdotal. Él no era sacerdote, la Biblia no dice esto, sin embargo, algunas situaciones muestran que Dios, por conocer su corazón, ha sido permisivo con él. Algunas situaciones que él no debía llevar adelante, lugares santos donde él no debía estar, ingresos, tomar panes, etcétera, no debían haber sido. Sin embargo, conociendo su corazón, Dios contempló la situación. Pero lo que estaba pasando aquí era que David no sentía la presencia del sacerdote. El sacerdote no había quedado afuera. Todos los 600 estuvieron llorando a los gritos. Todos habían perdido algo. Todos tenían dolor. Nunca dice la Biblia que el sacerdote decía, no, ¿cómo vamos a apedrearlo? Sino que dice, algunos hablaban de apedrearlo. Y posiblemente otros hacían silencio.
La prenda del efod simplemente era un chaleco que tanto el sacerdote como el sumo sacerdote, en el caso de un efod mucho más adornado y preparado, usaban en el momento de ministrar como sacerdotes. El llamado de David pidiendo que se le alcance ese efod simplemente fue para hacer saber que había necesidad de buscar a Dios, y ocupó su lugar. Y sabe, ayer tuvimos reunión de matrimonio acá y quedó claro algo que por supuesto la gran mayoría sabe, que el sacerdote del hogar es el varón. Amén. Amén. Así que como sacerdotes hay una responsabilidad sacerdotal, pero también sabemos que hay varones que no llevan adelante esto por su carácter, por su distancia con las cosas del Señor, porque no están comprometidos, porque no se les ha revelado, porque no son creyentes. Y entonces, quien lleva adelante el sacerdocio, ¿quién es? La mujer. La mujer también entonces se apodera de ese efod y en determinado momento, y siempre por momentos, lleva adelante la misión sacerdotal. Y también sabemos que si la mujer no estuviera en condiciones, quien va a llevar a cabo la labor del sacerdocio en un hogar cristiano será el primogénito, el hijo mayor. Y si este no estuviera en condiciones, será el hijo que le sigue. Pero siempre debe haber alguien que dirija, que lleve adelante el servicio, que genere esta relación con el Señor. Lo que hizo David fue simplemente darle inicio a esta actitud sacerdotal. Y dice entonces el mismo versículo que se unió a Abiatar. Abiatar significa hombre de excelencia. Se pegó a un hombre de visión, se pegó a un hombre espiritual, se pegó a un hombre del que no había nada que decir, se pegó al hombre que correspondía. En esos momentos es muy difícil escoger. Uno simplemente está buscando oído para que lo escuchen, un hombro para apoyarse, alguien que le pase un pañuelo en medio del llanto. Pero buscando a Dios, supo juntarse con alguien de excelencia. Y entonces buscó esta comunión. Y en esta fórmula que la Biblia nos describe, donde haya 2 o 3 en mi nombre, comenzó entonces otro momento, hablando de la relación de lo divino con lo terrenal. Dice que las primeras palabras de David no fueron: explícame esto, Dios, ¿por qué me tocó pasar por esto? ¿Por qué tengo que vivirlo? ¿Qué hice yo si vengo de pelear una batalla? Las primeras palabras de esta unidad que se había hecho entre el sacerdote y David fueron simplemente decirle: Señor, guíame, guíame. No fue: Señor, voy a ir, los voy a destrozar, me voy a vengar. Seguime, acompañame, respaldame, iluminame, como si Dios nos pudiera seguir con un reflector cuando nosotros hacemos lo que queremos y Él tiene que andar iluminando nuestro camino. La oración fue clara: Señor, dame guía. Dice así: David consultó a Jehová, versículo 8 estoy leyendo, diciendo claramente: perseguiré a estos merodeadores. Lo segundo que preguntó: ¿los podré alcanzar? Y entonces el Señor le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Sabe? Quizás estamos confundiendo la manera de presentar nuestra oración. Nosotros oramos y decimos: Señor, bendecí este negocio que voy a poner, prosperalo, bendecilo ya, hipotequé la casa, vendí cosas que no tenía que vender y ahora que lo pongo pido que me bendigas. Y 15 días y me fundo. Y ahora llega el momento de decir: Señor, ¿qué pasó? Pero nunca consulté.
así con una relación, así con una amistad, así con un proyecto, con un sueño, así con un ministerio. Me mando. Uno que tenía cara de profeta y tenía voz grave me dijo: yo te envío de profeta a las naciones. Y fue y me saco un pasaje a Uruguay, aunque sea porque quiero ir a una nación y quiero llegar allá y decirle algo a la gente. Y voy y fracaso, las cosas no me van tan bien. Nunca consulté tiempos. David entró en detalles, preguntó: ¿debo ir? Y era un deber ir. Dios le dijo que sí. Y David continuó y profundizó, dijo: ¿los voy a alcanzar? ¿O vos me mandás al servicio tuyo a que los persiga? Y entonces el Señor redobla la apuesta. Cuando vos dejás que el Señor hable, el Señor sigue hablando. Y el Señor dijo: no solo que lo vas a alcanzar, sino que vas a recuperar. Pero le tenemos que consultar al Señor. Decirle que está al lado, le tenemos que consultar a Dios. Consultó a Dios y Dios entonces le respondió, y junto con esta respuesta asentó a través de las respuestas directivas para él. Salmo 144:1 dice así: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Cuando llega el momento de pelear, la situación no era óptima. Cansados, venían de otra guerra, estaban bajoneados, mal, desilusionados, tristes, agobiados. Aún confrontados entre ellos, habían pensado hasta en apedrear a su líder, y ahora venía un momento de unidad, de pensar en grupo para llevar adelante la guerra. Y sabe, el Señor en esta palabra nos cuenta un poco lo que había en el corazón de David. David decía: bendito sea Jehová, mi roca. Y esto es estabilidad. Esto es donde estar parado firmemente. Quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Usted cuando escucha estas palabras tiene que pensar en el tipo de armas que se usaban en aquel entonces. Y entonces va a poder comprender por qué habla de manos y de dedos. Pero cuando esto lo llevamos a lo espiritual, estamos hablando de cosas minuciosas y de cosas que meditan fuerza. Hay cosas que debemos atacar y pensar de acuerdo a lo que pueden alcanzar nuestros dedos. Son cosas sencillas, cosas más sensibles en las que debemos ponernos a trabajar para ganar esta batalla. Y hay cosas que demandan de mayor fuerza, y ahí está mi mano para poder hacer el esfuerzo. Pero todo esto se recibe de Dios. Es Dios quien me instruye. Salieron capacitados, fortalecidos, y iban detrás en busca de lo que se habían llevado, porque había empezado la operación recuperación, pero aparece un estorbo. Versículo 9 y 10. Dicen: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente del Besor. Hubiese sido lícito para los 600, después de haber pasado por la guerra, por toda la situación, por lo que sus ojos vieron, por la experiencia que tuvieron, ahora todavía cruzar un torrente para luego ir a enfrentarse al enemigo. Hubiese sido lícito que todos se volvieran atrás. Sin embargo, había alguien que estaba sobre la roca, había alguien que estaba siendo adiestrado para la batalla por Dios y decidió continuar. Y siempre detrás de alguien que decide continuar hay quienes lo siguen y lo siguen rumbo a la victoria. Hubo un porcentaje que se repite.
siempre hay un 33%, siempre hay un tercio que se queda. Lo importante es que la palabra nos está ministrando aún en el Antiguo Testamento sobre gracia y nos está diciendo, quizás algunos de los que estamos acá podamos decir, en realidad yo soy uno de esos 200. Cuando llegó el momento de cruzar el río yo no estuve. Cuando llegó el momento de apretar el acelerador yo no estuve. Quizás yo estoy teniendo un fuerte llamado ministerial y simplemente no me cerró la cosa, no quise, me ofendí y me quedé de este lado. Dice la Biblia que al regresar David, luego de haber vencido, ya leímos la palabra, dijo unas palabras que desde allí fueron ley para el pueblo de Israel. Y aquellos que cuidan el bagaje llevan la misma recompensa que los que van a pelear al frente en la batalla. Y eso nos habla de misericordia pura. Y por eso aquellos que estuvieron al lado nuestro, que estuvieron trabajando todo este tiempo para que nuestra célula crezca, aquellos que trabajaron para eventos, para cosas y para todo lo que quisimos hacer para evangelizar y para llevar la palabra, y aquellos que me acompañaron evangelizando a mi familia, evangelizando a un amigo, aquel que me hizo la pata para ir a visitar a alguien que no venía, aquel es de los 400. Pero hay alguien que no es de los 400 y no viene, está faltando, no lo estoy viendo mucho en los cultos. Pero la gracia y la misericordia de Dios nos instruyen a creer que la misma recompensa que tenemos parte de los 400, la tendremos los que somos parte de los 200. Y entonces, todos aquellos que se han quedado, todos aquellos que hoy no están aquí, deben ser convocados. Y el responsable de convocarlo soy yo. Soy yo quien tengo que estar dejando que el Espíritu Santo me traiga a memoria esos rostros que no estoy viendo en el culto. Que prepare esa situación donde encuentro ese teléfono que anoté en un papelito nomás. Que yo pueda mirar los registros que tengo en el celular, los amigos que me hice en Facebook. Y si alguno de ellos no lo estoy viendo congregándose, es un buen momento para empezar a activarme y a buscarlos, porque ellos merecen lo mismo que aquel que fue al frente a pelear. Amén. Así que entonces llegó el momento de la prueba, y cuando estaba enfrente al besor, besor significa refrescante, que diga conmigo, refrescante. Refrescante en medio de toda esta situación era comodidad. Y la comodidad muchas veces nos saca parte del ejército. Alguien por comodidad no viene a un culto porque hace mucho calor y por comodidad decide no venir. Prefiere estar con aire acondicionado, paseando. Alguien por comodidad deja de ir a la escuela de vida. Hay que viajar, vuelvo, se me hace tarde. Alguien por comodidad abandona su célula. Alguien por comodidad deja de orar. Alguien por comodidad deja de leer la palabra. Alguien por comodidad se quedó del otro lado del besor. El Señor está llamando a los 400 en esta noche. Pero si hubiera 200, el Señor manifiesta también su gracia. Pero yo quiero ser de los 400. Yo quiero ser de los que ven con sus propios ojos a los enemigos devolviendo lo que habían robado. Yo quiero ser de los que llegan primero y tocan lo que me había sido quitado. Yo quiero ser de los que tienen la experiencia de ver al enemigo rendido, derrotado, entregando todo lo que me había sacado. Mire, versículos siguientes pasan y ya los leímos declarando algunas cosas, y vamos a ir directo al versículo 18 y del 18 al 20 leemos. Dice versículo 18, escuche bien: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Significado de los nombres de las mujeres eran presencia deleitosa del Padre
y alegría. David fue el que le abrió paso a la presencia de Dios. David fue el que permitió que otra vez la alegría estuviera en medio de ellos. Y entonces dice, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, y todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor. Escuche, y trayendo todo delante, decían, este es el botín de David. Y yo te voy a soltar algo espiritualmente fuerte ahora y yo quiero que lo tomes. Comenzamos diciendo que si eras capaz de creer, ibas a ver la gloria de Dios. Y vamos a terminar diciendo que si sos capaz de hacer guerra, no solo vas a recuperar lo perdido, sino que hay botín para vos. Ponete de pie y vamos a estar orando específicamente por esto.